Cristina, ¿cómo estás? Hola, cariño, muy bien. Bueno, aquí desde los Madriles para Asturias, aquí en el Desde Asturias epicentro te del saludamos caos. también. Muchas gracias. Muy felices de poder conectar contigo, de hacerte esta entrevista en un nuevo programa que se titula De Puertas para Adentro y que tengo la suerte de dirigir y llevar y de esta forma dialogar con las personas relevantes de la cultura nacional y regional, y en este caso pues entrevistarte a ti para mí es todo un honor, porque ya sabes que aparte de que te admiro como cantante, te admiro sobre todo como amiga, como persona, por tu sensibilidad, por tu humanidad y por tu forma de estar en la vida, que para mí es muy elogiable. Y ya sabes que nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca te había hecho una entrevista así de tú a tú y nunca en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo hoy por hoy. Y nada, agradecerte mucho de que estés aquí y de que formes parte de esta batería de entrevistas tan interesantes con gente importante de la cultura nacional. ¿Cómo estás? Pues agradecerte muchísimo tus palabras, cariño. Sabes que es mutuo todo. Y bueno, estamos en un momento muy complicado. Yo quería, lo primero de todo, además de darte las gracias y de sentirme feliz de estar aquí contigo, sin mandar mis condolencias a esa residencia de Grau bueno, que ha sufrido el ataque terrible del virus y se ha llevado la vida de más de 14 personas mayores, nuestros mayores, Así ha que sido. son, que son realmente el objetivo de este macabro y horroroso virus. Mandar mi solidaridad a todas las familias, porque el dolor es incurable en estos momentos, pero sí la solidaridad creo que ayuda, ¿no? Y Ana, es un golpe que una siente por el alma. Y dicho esto, me gustaría apostar también por la esperanza, ¿no? Estamos viviendo momentos muy complicados, donde además estamos siendo asaltados constantemente por noticias todas negativas, por fake news, por bulos, Parece que hay mucha gente interesada en sembrar la confusión, en sembrar la mentira, en sembrar la confrontación, en sembrar el miedo, el pánico y el aislamiento. Y creo que contra esto estamos artistas para llenar esto de música, de alegría, es un momento histórico brutal en el mundo entero. Nadie en ningún país del mundo podía imaginarse esta barbarie y a partir de ahí tenemos que construir y vivir el momento y el día. Y construir significa sacar lo mejor de nosotros mismos y de nosotras. Lo estamos haciendo todos los días en los balcones de este país. Miles de personas maravillosas aplauden, llueva, nieve, haga frío, aplauden, ponen música, tocan, actúan. Yo me convertí en una DJ de la noche a la Al hilo de mañana. eso te quería decir, La nueva que DJ hace escasos minutos que te acabas de asomar al balcón, yo he visto vídeos tuyos que lo das todo, eres la DJ de tu barrio y eres una persona que está dinamizando todo el barrio donde estás, porque tú vives en un barrio conocido de Madrid, ¿no? muy cerca, al lado del Gregorio Marañón, y la banda sonora nuestras son las ambulancias constantes, ¿no? Y la policía con los coches protegiendo y ayudando. Entonces, hay que contrarrestar eso con ilusión para todos y con Aparte tú música. tienes muchísima energía y eres capaz de transmitirla y yo sé que es impresionante. Nos tiramos casi media hora con Uh-huh. música, vamos pidiendo, cada vez que acaba la sesión, le pedimos a todos los vecinos ahí a gritos, ¿qué queréis para mañana? Entonces, se va dando, vamos a ahí. Y cuéntame, ¿cómo reacciona la gente? ¿Os gritan, os piden? ¿Cómo ves los ánimos en las personas que están en los balcones? Seguimos saliendo todos. Hombre, las comunidades de vecinos somos muy variadas. Hay pisos donde hay niños, otra gente de edades. Entonces, lo que notas mucho la diversidad es en la petición de canciones, ¿no? De pronto, gente que te pide música de los 70, música de los 80, música de los 90, la gente joven que te pide todo el rollo así de Ana Guerra y de Rosalía. Y bueno, entonces tienes que hacer ahí como un mix para O sea, la poder. gente quiere marcha, la gente quiere alegría, ¿no? Sí, quiere alegría. Nosotros empezamos siempre con el color Esperanza Uh-huh. de Diego Torres y acabamos con Alaska, nos hacemos un recorrido por Los Secretos, Nacha Pop, gente de nuestra época, hasta Celia Cruz, hasta, bueno, yo qué sé, un montón de gente. Y se trata de eso, ¿no? De que la gente, por lo menos, sepa que en un momento, durante media hora nos juntamos todos, nos reímos, hay gente que sale ahí con su cervecita al balcón o con su Coca-Colita y la gente conversa. Y hoy hemos encontrado un megáfono, mi vecina de arriba tiene megáfono, porque claro, si no los gritos, yo me quedo sin voz todos los días. Pues, tengo lejos. Es como que
Entonces, estoy yo como el ganado, porque tienes que llamar al ganado hacia lo lejos, pues. Entonces, lo que ya hoy hemos dicho, a ver si alguien tiene un megáfono en casa y tal. Entonces ya la vecina de arriba tiene un megáfono de estos de las manifestaciones, lo tenía sin pilas, pero ya le va a poner pilas y ya va a ser, ¡buah! O sea, ya eso va a ser, ya hemos dicho a la gente La bomba. Para salir al show. Madre mía, ¿quién fuera vecina tuya? ¿Quién fuera vecina tuya? Y escucha, una cosina que te quería preguntar. ¿Recuerdas en algún momento de tu vida haber vivido alguna situación similar? Algo que te recuerde un poco este confinamiento, esta carencia de libertad en tu Bueno, vida. lo vivimos tú y yo, juntas, en Ya. Palestina. Estos días estoy leyendo un libro maravilloso de una compañera periodista que se llama El hombre mojado no teme la lluvia y habla de Irak, de Palestina, de todos los conflictos armados y de todo este mapa mundial, no de crisis, que no es solamente ahora, sino que hay muchas historias anteriores a todo esto. Y ese momento creo que lo vivimos tú y yo juntas en Palestina. Lo vivimos. Un Cuando país estuvimos con la plataforma de mujeres artistas. un país cercado, o sea, nosotros estamos ahora todos impresionados porque llevamos casi 20 días encerrados. Bueno, pues en Palestina, durante más de 50 años, miles de seres humanos viven, y en Belén, donde estuvimos, cercados por un muro, más de 40.000 personas en un muro con una sola puerta de entrada y salida que deciden unos militares del ejército israelí cuándo la gente puede salir o cuándo puede entrar. Puede entrar. ¿Y de qué forma? Tú y yo fuimos testigos de cómo una familia de señores mayores en una humilde casita eran expulsados de esa casa por colonos, por jóvenes colonos israelíes que ilegalmente sacaban. Y esa familia, cómo se instalaba en una tienda de campaña humilde, con el frío que hacía en pleno invierno en Navidad, y cómo tú y yo nos pusimos, la nación que teníamos, empezamos a cantar Santa Bárbara bendita, en símbolo de la rabia y la fuerza de todo el pueblo asturiano. Y increpamos a través del diálogo, no del insulto nunca, a los colonos que al final acabaron saliendo a las ventanas, y los periodistas y nosotros les decíamos, ¿qué pensáis de lo que estáis haciendo? ¿Qué parte de la que ellos estaban totalmente insensibilizados a la causa y nada, les era todo absolutamente ajeno. Yo recuerdo ese momento musical contigo como uno de los más emocionantes que viví en mi carrera musical. O sea, los momentos que he vivido contigo, igual que aquella vez que fuimos a cantarle a los mineros, no sé si lo recuerdas, en aquella huelga minera, cuando estuvimos en la Puerta del Sol y cantamos también Santa Bárbara. Esos momentos que he vivido contigo, Cristina, que han sido de los más solidarios, de los más intensos de mi carrera, por un lado, te lo tengo que agradecer por compartirlo contigo como compañera y como gran artista comprometida, y por otro lado, por esa pequeña gotita o mota de arena que ponemos de solidaridad en el mundo y que tanto hace falta para que los derechos humanos se reconozcan y este tipo de personas pues puedan vivir dignamente y puedan tener otro tipo de vida alejada de este tipo de injusticias. En ese sentido, es muy admirable. Y como la música para la violencia, porque fue un momento de extrema tensión, ¿te acuerdas? Los Sí, colonos llamando a la policía militar para que venían allí, porque claro, la gente estaba indignada, los palestinos insultando, porque eran un barrio donde sabían que esos dos personas mayores, un abuelo y una abuela de edad avanzada, de pronto tener que salir en pleno invierno a meterse en una tienda de campaña sin condiciones, teniendo su casa, o sea, era un insulto a todo el pueblo, ¿no? Y en ese momento de tensión, viniendo la policía, tal, cuando empezamos a cantar se paró todo, ¿no? O sea, como la música... Y se emocionaron muchísimo, si lo recuerdas. Ellos estaban muy calmados para la situación que estaban viviendo. A mí me sorprendió, me chocó muchísimo aquello. Y ya te digo, desde los nervios y el coraje que se cantó y el sentimiento de aquellas canciones contigo. Y Qué luego, pena que no podamos hacer mucho más así. sí. Y luego yo estos días estoy reflexionando mucho también sobre la experiencia en Irak, ¿no? También, y para que la gente, yo creo que este horror, sacando lo positivo, nos tiene también que servir para un cambio, una transformación dentro de nosotros y una toma de contacto, de volver a conectarnos con el alma, porque vivíamos desconectados de nuestra Totalmente. gente. Tenemos que Desconectados de despertar. Eso es. Es muy duro decirlo, pero que nuestras personas mayores estuvieran metidas en lugares donde ahora se está descubriendo las condiciones insanas, insalubres, malos tratos, abandono total. Es decir, nosotros tenemos que pensar como sociedad por qué aquello que ya no es intercambiable por Necesario moneda, que no produce, lo dejamos relegado. lo apartamos. Incluso nuestros mayores que han dado la vida por nosotros, que
los dejamos aparcados para que no... Que han levantado este país, que no hay que olvidar que gracias a nuestros mayores este país va hacia adelante, que nos han ayudado, que nos han apoyado en todo momento cuando hacía falta. ¿Por qué ahora, cuando dejan de producir, cuando dejan de ser útiles para nosotros, los dejamos relegados? ¿Por qué? Sin duda tenemos que reflexionar sobre eso y sobre muchas más cosas de nosotros mismos también. Y luego el tema de la sanidad. Yo creo que si va a haber un antes y un después positivo en todo esto, es que espero y deseo que nadie ya en este país vuelva a permitir que la sanidad, que es un derecho y que al final es lo que más importa en nuestra vida, en nuestra salud, sea un derecho que nunca más se pueda volver a vender ni a traficar, y que los traficantes de derechos vayan a la cárcel y que la ciudadanía no lo vuelva a permitir, ni vuelva a permitir que en nuestras instituciones estén aquellos que trafican con derechos fundamentales. Y lo estamos sufriendo en Madrid muchísimo, toda la barbarie, porque estaba privatizada toda la sanidad. Exacto, las consecuencias de la privatización, que son las que nos han llevado a que la sanidad pública esté totalmente denostada ahora mismo. En los sitios donde había sido más castigada esa privatización y donde había habido mucha más corrupción, pues eso, miles de médicos despedidos, que ahora son más necesarios que nunca. Hospitales privatizados porque la sanidad privada es un negocio y negociar con la salud es la bajeza moral y política de un país. Mayor que puede haber. O con la ciencia. El poco valor que le hemos dado a la contribución a la ciencia y todo lo que hemos restado para ahora darnos cuenta de repente que nos viene una pandemia a nivel mundial y no somos capaces de gestionar desde lo público porque lo hemos dejado devastado. Sí, esto es también para la reflexión, sin duda. Pero sobre todo también lo que dices tú de unir y conectar lazos con las personas. Nos habíamos vuelto muy autómatas, como cada uno va a su vida, somos como robots y no nos damos cuenta de que el vecino que tenemos al lado pues tiene unas necesidades, el prójimo, tenemos que volver a ser humanos. Bueno, totalmente. O sea, yo lo describo con la conexión con el alma. Hay muchos vecinos, y todo nos está pasando, que no conocíamos ahora cuando salimos. Ahí de pronto ves gente que sabes que tiene nombre, que tiene una historia, que tiene niños, que vas pulsando el día a día. Yo tengo un chat que hay una especie de organización así que se ha hecho en los barrios que se llama Tiene Sal, y entonces hay mucha gente mayor, hemos abierto como un chat que han propuesto donde toda la gente que está sola, porque hay una gran enfermedad del siglo XX, que también es una bofetada también al modelo social que tenemos, que es la soledad. La soledad de las personas. Una persona que se puso en contacto, yo puse mi teléfono al servicio como mucha otra gente de poder conversar. Esta mañana hemos estado conversando así en un chat con diferentes personas muy interesantes, pues una persona, un filósofo jubilado, una maestra jubilada, un profesor de matemáticas, entonces toda la gente del barrio intentando eso, conversar, ¿no? Y te dabas cuenta de eso, de la falta de que mucha gente me decía una de las señoras, no, mi problema no es que tenga miedo a la enfermedad o que no tenga medios económicos o que no tenga para que me traigan comida. Mi problema es la soledad. Dice, tengo mis cuerdas vocales atrofiadas porque hace 20 días que no hablo con nadie. Que no hablaba. Eso es... Bueno, la soledad y la falta de cariño, la falta de contacto con las personas es fundamental. Entonces yo creo que el modelo social que tenemos es lo peor, lo he visto, que cuando ha sido necesario poner en valor la calidad de vida, hemos visto que el sistema estaba preparado para que lo último que estuviese en valor fuese la vida y la calidad de vida. Entonces, por lo tanto, desde luego, darle la vuelta a todo esto, eso ya, o sea, un cambio radical. Luego, cambiar la palabra héroe, ¿no? Dejarnos de que los personajes famosos, nuestros futbolistas, nuestros artistas, toda la gente... No, para nada. Yo necesito un reconocimiento público, cambiar la heroicidad está precisamente en la categoría humana, y la categoría humana de seres humanos invisibles, anónimos, que se están jugando la vida por 2 pesetas, y muchos como voluntarios y muchas, que han llegado aquí a Madrid, miles de voluntarios y voluntarias, los médicos que con una carga viral brutal, con sus familias en sus casas, bueno, o sea, no hay palabras, y la sociedad tiene que cambiar ese chip radical de que el reconocimiento de un ser humano tiene que estar en función de sus valores. Y la categoría humana de quienes están ahora mismo en la sanidad, en nuestros profesionales, en todos los ámbitos, tiene que tener un reconocimiento, pero no de darle una medallita y luego un reconocimiento cuando se acabe. No, es un reconocimiento social a todos los niveles. Un real, a todos los niveles. En su trabajo, en sus sueldos,
en todo. O sea, eso tiene que pegar un cambio radical. Y luego, otra reflexión que la gente no debe olvidar es el tema de los bancos. Es una indecencia, una inmoralidad. O sea, lo que nos están robando los bancos a todos con nuestro consentimiento. Cada español y española ha pagado a los bancos por el rescate 1.087 euros. Y están ahí las cifras, no me las invento yo. Fíjate que nosotros rescatamos a los bancos, pero ahora los bancos no nos están rescatando a nosotros. Los bancos, en ningún momento. El rescate a los bancos nos ha costado casi 67.000 millones de euros, de los cuales solo han devuelto los bancos 5.000 millones de euros. Por lo tanto, nos deben una millonada, y sin embargo los ciudadanos no son conscientes o no perciben claro, esto. solo lo cambiamos si tomamos conciencia de esto y si desde el activismo real, la toma de conciencia después de haber vivido en carne propia todo esto, si no tomamos ya cartas en el asunto, pues apaga y vámonos, porque ahora ya esto nos ha bofeteado a todos en nuestra vida. O reflexionamos de esta o yo creo que sin duda vamos a seguir repitiendo los mismos errores a lo largo del tiempo y no podemos ni debemos, porque esto se puede volver a repetir. Es que realmente estamos ante un enemigo que ni siquiera conocemos ahora mismo. Efectivamente. Y esto nos ha puesto un espejo a todos delante y nos ha dicho, wow, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de persona quiero ser a partir de ahora? Pero no solo eso, además, el tipo de consumo que hacemos. Es decir, ¿qué había ocurrido en el mundo? Porque todo también, si empiezas a hacer un análisis global, de decir, ¿cómo estaba el planeta? Devastado, esquilmado. Totalmente. Nosotros en Occidente y en Europa, bueno, parecía como que no pasaba nada, pero para que nosotros pudiésemos alimentarnos como nos alimentamos, el exceso de carne, o sea, el comer carne, suponía tener que esquilmar las tierras para superproducción. Para que Occidente viva bien, el resto del mundo se tiene que asfixiar. Es así. ¿Cómo está África esquilmada? ¿Cómo está Brasil esquilmado? Es decir, las multinacionales. O sea, cómo los gobiernos le dan absoluta impunidad y absoluta carta y mano abierta a las multinacionales para sin ningún escrúpulo esquilmar recursos, aprovechar los conflictos armados y países desestabilizados para robar recursos. Irak, lo que pasó en Irak, la guerra de Irak, fue ni más ni menos que un asesinato a toda una población para robarle el petróleo, desestabilizar toda la zona. Es que todo tiene una interrelación. Cuando hablamos, se dice, bueno, es que hay mucha gente que estáis en el discurso este del complot y de que esto es... Yo lo creo. No, bueno, es así. No hay que ser demasiado aguililla para darse cuenta de lo que sucede. Y luego, fíjate que hemos hecho este parón y ahora el mundo está respirando, los animales están respirando, el ecologismo tan necesario. Fíjate, la madre naturaleza nos ha tenido que parar a nosotros con algo tan insignificante como un virus. Total. Y ahora estamos respirando, no sé, en Madrid, pero aquí en Asturias ya se respira otro aire. Aquí también, aquí han bajado los índices de contaminación brutal. Aquí, brutalmente. Todos están ahí, ves la foto del planeta y todos los organismos internacionales tienen que hacer accionar esto. Claro, las emisiones de CO2, todo ha descendido. La sensibilidad con los animales. En mi casa está lleno de pájaros. Estoy dando continuamente de comer a animales que antes yo no veía, no los veía, ¿dónde estaban? Y luego, por eso también quiero hacer reflexión que tú tienes un perrín, yo tengo una perrina, y cómo el ser humano ahora estamos utilizando los animales como una herramienta para poder ser libres, cuando nosotros llevamos explotando a los animales durante años y años y no nos hemos dado cuenta de que hemos sido unos sanguinarios en ese sentido. Y ahora ellos nos salvan de alguna forma. Totalmente. Bueno, quienes tenemos animales no solo permite a la gente salir a la calle, ¿no? Pues, sino para el amor. O sea, el amor que te dan, la capacidad, más lo sienten, ¿eh? O sea, yo, mi perro y mis amigos y amigas que tienen animales, la mayoría, todos dicen, los animales, como los primeros días no, pero luego ya van notando tu estado anímico. La mía se ha dado cuenta ya de que algo raro pasa. Algo raro pasa, está más cariñosa, no se despega de mí, está alerta, es muy curioso, pero hay un sexto sentido. Totalmente. Lo de estar alerta, mi perro está todo el rato con el tema de alerta. Y luego lo de los pájaros igual. Mira que yo vivo en la ciudad y tal, en una zona centro de Madrid. Yo empecé, como me acuesto a las 6 de la mañana todos los días, pues, estoy ahí, empiezo a oír los pájaros. Yo estoy al revés, o sea, estoy como, me paso todo el día viviendo al revés. Y entonces, claro, los animales, de pronto oigo sonidos de pájaros que nunca había oído. Yo, Dios mío,
O sea, qué fuerte. Y además pienso, pero yo estaré loca, ¿será que antes no los escuchaba por el tema del ruido o será que de repente han vuelto a donde ellos estaban? Porque es Claro. curiosísimo, es que tengo hasta un búho aquí al lado y me fascina, me Bueno, fascina. en las Es ciudades, impresionante. el otro día había un vídeo corriendo por ahí que era muy gracioso, pero muy simbólico también, de una manada de patos, patitos y Sí. patas, por una autovía y la policía detrás diciendo, esto es una manifestación ilegal. Y tal. O sea, Hasta ese punto hemos llegado. el espacio que les robamos, están bajando del campo y del monte a las ciudades, o sea, bajando en algunos casos a buscar comida y en otras porque le hemos robado sus espacios. Yo he visto gamos cortos correr por ciudades que la gente decía, Dios mío, es que vivimos desnaturalizados Totalmente, totalmente. de todo. Eso es otra reflexión, volver a la naturaleza, volver a lo que nosotros somos, que no dejamos de ser animales también. Es que así es, sin duda alguna. Y luego también yo creo que es importante, más allá de lo nuestro, ¿no? De recuperar, es decir, de pronto gente que no, pues eso, con la que no manteníamos relación, familia, o sea, volver a recomponer los círculos afectivos, ¿no? El Mantenerlos. tejido social, ¿no? El tejido social es Yo es que fundamental. ahora estoy más que nunca hablando con todos mis amigos, con mi familia, con gente que ya hacía mucho tiempo que no hablaba y que es que de repente tienes la necesidad de hablar con esa gente, de expresarles cómo estás, de decirles que los quieres, porque Claro, hasta el momento, o sea, vivimos en tal vorágine de rapidez y de no tengo tiempo y mañana te llamo y mañana tomamos un café, mañana y ese mañana nunca llega y al final perdemos a personas por el camino y perdemos esos afectos que nos estamos entregando. se alimentan. Y ahí también está habiendo un cambio importantísimo. Sí, y luego las redes que está habiendo en todos los barrios de solidaridad con las personas mayores, porque hay gente que está sola en las casas ahora mismo, que yo tengo amigas mayores claro, que no tienen, o sea, que no pueden salir a la calle, que no tienen manera de tal, entonces pues nos organizamos para mandarles comida, todas las semanas hay pendientes para que les llegue la comida, para que tengan una alimentación variada, haciendo ahí, pues apuntando cada día las cosas que se necesitan y coordinándolo, ¿no? Con la gente. Eso también es Es una fundamental. cadena de solidaridad súper Una necesaria. necesidad que funciona en todos los barrios. Saber quién hay enfermo. Aquí tenemos también en el edificio de al lado, tenemos 2 personas mayores que además tienen dos perros, 2 labradores también, que sabemos que están malitos, están en casa confinados, pero bueno, todo el mundo está de alguna manera pendiente, ¿no? Unos de otros. Y amigos y amigas, además la crueldad de este virus es que nos aísla del contacto personal, que eso es muy simbólico y tiene una extrema, ¿no? Y luego también hay otra reflexión también que para mí me parece importante, ¿no? Y es que por primera vez creo que todo el mundo, por encima de religiones, culturas, historias de todo tipo, color de la piel, raza y de ideología política, todos estamos siendo conscientes de lo que significa el miedo, de lo que significa enfrentarte a algo contra lo que tú no puedes luchar, entre Y desconocido. lo desconocido, la indefensión que tienes ante una situación injusta, porque tú no la has provocado, etcétera. Y luego la dependencia, no sé si te parece el tema de la dependencia, somos dependientes de que nos traigan alimentos, de que tengamos electricidad, de que tengamos gas, no somos autosuficientes. Tampoco no nos han enseñado a sobrevivir por nosotros mismos como nuestros abuelos. Yo estoy segura que mi abuelo no tendría problema de en la huerta cultivar unos tomates y unas lechugas y para adelante. Pero ahora mismo somos dependientes de la sociedad y del sistema. Pero yo lo quería llevar también al terreno de la empatía. Es decir, nos costaba creer que algo como esto hubiera sido, más allá de ver una película, posible, ¿no? Bueno, pues de la misma manera que vemos que esto, que parecía imposible, nos ha sucedido, creo que debería de servirnos también para ponernos en la piel de todos los refugiados y refugiadas que han estado durante estos años en esta Europa asquerosa e indigna que hace poco nos ha dado una bofetada. Eso es. Que nos han cerrado las puertas y nos han dicho, ala, que os vaya bien bonitos. La Unión Europea es la unión mercantilista, capitalista, que lo único que importa es eso, la unión de la pasta. Para lo demás no hay ninguna unión. Y dar las gracias, por supuesto, al presidente de Portugal por la indignación que mostró y su posicionamiento frente a España, porque era ya lo que nos faltaba por oír, los insultos de estos impresentables que están como Bruselas, diciendo que bueno, que esto es como una limpieza casi étnica, que la gente que es una falta de empatía total y ningún tipo de humanidad hacia nada, que no sea...
todos los Países Bajos, neoliberalismo. vergonzoso. Pero bueno, también eso nos sirve, las situaciones de crisis también nos muestran la cara de la gente. O sea, las crisis no cambian a la gente, muestran lo que había dentro. Realmente cómo es la gente. Cómo es la gente. Y luego, también muy importante, el tema de los conflictos armados, ¿no? O sea, de ponernos en la piel de la gente como el pueblo sirio, como el pueblo palestino, como África, como muchos pueblos que están viviendo situaciones terribles, que vemos en las televisiones, que estamos absolutamente ante una indiferencia total. Ajenos. Yo me acordaba ahora de Irak, leyendo estas noches también, porque estoy leyendo sin parar, por eso también me cuesta dormirme, porque la lectura te obliga a reflexionar, es maravillosa. Y recuerdo Irak, ¿no? Cuando se atacó Irak en 2003, cuando fuimos para allá, por primera vez yo tomé conciencia de lo que era un embargo. Y sin embargo, en el mundo, un embargo económico, que es un embargo total, toda una sociedad. Imaginaros esto, que en vez de virus se llamara embargo, ¿no? Que un país nos declara, se inventa una mentira, nos declara un embargo tremendo, y en los hospitales nuestros niños no tienen ni medicinas de ningún tipo, ni aparatos para detectar enfermedades, ni medicinas para calmar el dolor, ni para detectar el cáncer. Yo estuve en Irak en el 2003, días antes del ataque, y en uno de los hospitales para niños enfermos de cáncer por el uso de uranio empobrecido que usó Estados Unidos en la anterior guerra, de pronto decenas, o sea, se morían al mes miles de niños porque no tenían medicinas, porque no tenían detectores para el cáncer, porque no tenían ni lo mínimo para sobrevivir. Y yo fui testigo en uno de los hospitales, en el Hospital Al-Nassur, en Bagdad, de cómo las madres con esos niños en brazos agonizaban, porque además los médicos decían, y fijaros ahora cuando lo oíamos en Italia, tenemos que elegir a quién salvamos y a quién no, porque no tenemos. Pero eso está sucediendo ahora también aquí, Cristina, es que es horror terrible. Que ha vivido ahora mismo Italia y que llegó casi bueno, ahora mismo en España hay, por supuesto que está el problema de los hospitales, pero hay una organización y las cosas, bueno, pues o sea, lógicamente es algo con una dimensión brutal, pero se está organizando y se está paliando dentro de las medidas de las posibilidades. Pero imagínate años y años vivir así. Naciones Unidas hace un bloqueo que provoca en una población durante años muertes diarias, todo evitable. Entonces, hay virus que son visibles, no invisibles, y que tienen que ver con acciones políticas. Y morales, desde luego. Y esos son los peores virus del mundo. Los virus también de muchas farmacéuticas que aprovechan países como África, donde hay una indefensión total y conflictos armados mantenidos y sostenidos por grandes estados y grandes multinacionales, donde se prueban sobre cuerpos de personas invisibles y sin derechos determinados medicamentos antes de que lleguen a Europa. Entonces, toda la mafia de las farmacéuticas, todo esto también tiene que servirnos para acabar con la impunidad de los inmorales, de los indecentes, de los que juegan con nuestras vidas, con las vidas del mundo y con la calidad de vida del mundo, del planeta y de nuestras vidas. Y tomar conciencia, y tenemos la obligación de hacerlo. Ya no podemos... Sí, tenemos la obligación también de reflexionarlo y de no dejarlo pasar, porque, como bien digo, no hemos llegado aquí por casualidad, no hemos llegado aquí porque no hayamos hecho nada mal. Desde luego que es un castigo divino de alguna forma, no divino, no, de la naturaleza realmente. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de palo, ¿te parece? Porque a mí me interesa saber, Cristina, tú estabas en plena gira con Amistades Peligrosas, con Marcos, un besito grandísimo para Marcos, que lo quiero muchísimo, tu compañero de Amistades Peligrosas, y de repente, con el tema de la pandemia, esto se trunca. Cuéntame cómo lo vivisteis, cómo lo estáis llevando hacia adentro, si tenéis pensado postergarlo de cara al próximo año, de cara al otoño, cómo se vive desde el punto de vista de un artista, porque a mí me ha pasado lo mismo, o sea, todos mis conciertos de repente ya no están, o te los mueven adentro de un año cuando se pueda. Entonces, ¿cómo lo vivís, chicos? A ver, en nuestra profesión la gente conoce la parte más lúdica, la parte más externa, la parte positiva, ¿no? Pero nosotros somos trabajadores que no tenemos una seguridad, que no tenemos derecho al paro, que si nos ponemos enfermos nos tenemos que buscar la vida. Que los autónomos, vaya, lo que viene siendo los autónomos. Exactamente, autónomos. Y que nuestro trabajo depende
del día a día, entonces no es estable, no tenemos nóminas, entonces, y tenemos familias y neveras que llenar, ¿no? Entonces, todo esto ha sido, bueno, ha sido durísimo para todo el colectivo de músicos, técnicos de sonido, toda la gente que está alrededor todo el entramado que gira en torno a la música, con, al arte. con el hecho cultural, con la música, con la danza, con el teatro, todo. Entonces, ha sido, nosotros éramos unos privilegiados, estábamos en pleno, en un momento, vamos, de euforia total. Lo sé. Teníamos, bueno, montones de conciertos, estábamos preparando una gira internacional por toda América Latina, empezaba en abril, a finales de abril nos íbamos, acabamos aquí los conciertos, nos íbamos para allá, tenemos nuestro manager internacional ahí en Miami, con el que todavía hablaba anoche, porque, bueno, está todo el mundo, imagínate. Y entonces estábamos todos en plena eclosión de, bueno, ahí el lanzamiento internacional, toda la emoción, el trabajo, bueno, y de pronto, yo además es que yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Si somos honestos, nadie tomó conciencia. O sea, pues oías hablar que sí, que el virus tal, que... Sí, que podía ser, que bueno, que estaba por China, ahora en Italia y tal, pero que como que no iba a llegar jamás aquí. O que iba a ser una cosa muy, muy de refilón, ¿no? Yo no lo veía, o sea, estábamos inmersos en la promoción, en las radios, en tal. Sí. Y ya fue en una entrevista que hicimos en la cadena SER, una entrevista que hicimos donde ya fuimos conscientes de lo que estaba sucediendo y ya a los pocos días, bueno, fue el confinamiento y a partir de ahí fue como una bofetada de realidad y dices, no puede ser. Entonces al principio crees que dices, bueno, es una medida y tal, pero de pronto pasa el tiempo y vas dimensionando realmente la situación y la cantidad de compañeros, claro, que también muchos contagiados y contagiadas también, claro. Y luego la situación. Y luego de eso, no saber en qué momento vas a volver a ingresar, cuánto va a durar, cómo vas a volver a reconducir. Claro, la verdad que somos un sector bastante golpeado en este sentido. Muy golpeado, muy durísimamente golpeado. Uno de los que más indefensión tiene, ¿no? Porque además nuestro trabajo depende luego de actuar en público, ¿no? Entonces, claro, con todo lo que ha sucedido, con todo, cuando salgamos de todo esto, lógicamente vamos a estar todos con la psicosis, ¿no? Todavía, claro. Porque hay lo que dicen los psicólogos, un shock postraumático que viene a raíz de una experiencia brutal. Sí, nos va a costar volver a estar en masa, nos va a costar volver a estar en reuniones grupales, etcétera. A ver, yo creo que sí, lo que la gente va a necesitar como comer, porque lo estamos notando todos, pues aquí mis vecinos y vecinas, que salen a la ventana es como, por favor, no puedo más. Hay gente que dice, por Dios, no puedo más. Entonces, cuando salgamos de todo esto, la gente va a tener una necesidad de ocio que como... Total. Eso, mira, es lo bueno que tiene. Yo también estoy deseando cantar, bailar, abrazar, salir, no sé, fundirme con las personas, fundirme con la gente. Y eso yo creo que la gente va a demandar música en los sitios tal, pero es verdad que, bueno, que vamos a ver cómo se responde, cómo está la situación y cuándo. O sea, la historia es la inestabilidad de no saber respecto a el resto de los trabajadores cuándo vamos a poder trabajar. Mientras no trabajamos, estamos en una situación de indefensión total. ¿Qué ocurre con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras familias? O sea, todo. O sea, es la inestabilidad, es también económica y saber si vas a poder pagar mañana la hipoteca o la comida es tan dura como el miedo al virus, ¿no? Entonces todo esto, bueno, pues está ahí en el imaginario común, pero bueno, ahora tenemos que sumar sinergias y poner tiempos. La prioridad, cuidarnos. La prioridad, ejercer todos la responsabilidad de quedarnos en casa. Todos y todas tenemos que estar a una con ese tema porque es fundamental. Estamos viéndolo, que la dimensión del contagio, o sea, lo más duro de este virus criminal es la capacidad que tiene para dimensionarse y contagiarse vamos, eso es brutal, porque no es un virus mortal, excepto para determinados organismos, determinadas condiciones, pero sí es virulento en la dimensión que coge, ¿no? Y entonces tenemos que controlar el no dimensionarlo más, el quedarnos en nuestras casas y ayudar a toda la gente a sobrellevar. Quien no tiene la fortaleza mental de poder llevarlo bien o quien está solo, pues mantener contacto fundamental, conversar, hablar con nuestras familias. Y además tenemos ahora las nuevas tecnologías que... Que mira, en este sentido nos vale para todo. Ahora mismo esto se agradece muchísimo. Yo los alegrones que me llevo cada vez que entramos en Skype y os veo en la cara es que es maravilloso, de verdad. Es un subidón total. Con la familia, hacer los chats. Pero bueno, mi madre, estamos todas preocupadísimas porque mi madre vive en Valencia y está sola. Y estamos todas como drama. Mi madre todos los días sale
salimos en este chat ahí a 4, mi madre todos los días se pone un disfraz nuevo y estamos los primeros 10 minutos llorando de la risa, o sea, porque es genial. Es que asturiana tenía que ser ahí, de Fortaleza. Y entonces, bueno, pues un Oye, poco... Asturiana, ¿cuándo vienes? O sea, a ver, sabemos que ahora no se puede, pero Asturias te espera, Cristina. Bueno, yo loca. Esto pide que nos hagamos un Esto dúo en pide, algún lado en Asturias, algo súper hombre, potente. bueno, O sea, tenemos que montar una, todos esto los hay que hacer. asturianos y asturianas, o sea, todos los Asturias tienen artistas asturianos de todas las disciplinas. Tenemos que hacer ahí un macrofestival para toda nuestra tierra, porque vamos. Y también yo aplaudir a todos los compañeros y compañeras artistas, porque estamos viendo todos los días Pues toda la gente solidaridad de todos los compañeros y balcones, compañeras, es increíble. música, colgando música, haciendo Y conciertos. O la sea, creatividad, todo lo que están animando a la gente desde los balcones. Es yo, que es tremendo, tremendo el poder de la música en las personas y las lecciones de vida que nos está dando todo esto. Y yo quería preguntarte, cuando salgamos de este confinamiento, que vamos a salir, ¿qué vas a hacer tu primer día? Que pueda salir, bueno, Cristina, a ver, cuéntame. voy a dar, ¿Tú cómo lo visualizas? lo visualizo, No dando me un... juegues, ¿eh? ya como, lo primero, bajar con todos los vecinos a pegar unos gritos de estos de bajar ahí con la guitarra, montar todo lo que tengo montado en la terraza, O ahí sea, que abajo. vas a montar una timba en el patio. Hombre, bueno, aquí en el barrio vamos a montar un festival, ya te digo yo, o sea, va a ser el desmadre total. Música, vamos, bajar los amplificadores, las guitarras, lo que tengamos, y la gente, música a tope, bailar, abrazarnos. Bueno, yo lo Sí, primero eso, o sea, bajar todo para abajo, ya lo tenemos todo hablado. ya lo tenéis pensado, ¿eh? Yo ya vamos, ya directamente salto, como vivo en un segundo, salto ya con todo el equipo. ¡Raca! Allá. Me Pues encanta que lo vivas con tanta alegría, con tanta energía. La verdad que es súper admirable, compañera. Sí, señor. la otra, Sí, fía, señor. estoy aquí, hay que darse fuerzas, porque al final, además, el virus ataca cuando el organismo está debilitado, entonces hay Estás que... débil, sí. O te sientes miedo o estás un Sí, poco claro, baja tienes de moral. defensas. Entonces las endorfinas, que es ahí las que dan la alegría, pues hacer deporte es súper importante en casa, que hay miles también de personas que están ahí haciendo, animando a la gente para bailar, pues de todo tipo de disciplinas, yoga para la gente que es más tranquila, yo el yoga no puedo, o sea, si a mí yo hago yoga, No te lo lleva el cuerpo a ti el yoga, ya. yo tiene que ser... Demasiado tranqui, ya es demasiado tranqui para ti, yo ya lo sé. Mira que es maravillosa la yoga, para conectar contigo. Yo al segundo de conectar conmigo ya estoy, que me tiro por las paredes. No, yo tampoco valgo. A mí que me den otra cosa, que me den zumba, que me den algo activo. No, no, no. Vamos, yo estoy todo el día con la zumba hasta, vamos, sin parar. Hacer mucho ejercicio es muy importante. Y luego, como no estamos consumiendo tampoco mucha energía, una comida saludable, muchas verduras, fruta, también eso es importante, estar con vitaminas y en el cuerpo bueno, y cuidados. Y la cabeza, ¿no? Relajar lo más posible, leer, aprovechar para leer, bueno, ver películas también. Mira, Y aprovechando eso que estás diciendo, voy a saltar a un apartado de esta entrevista que siempre está dentro de ellas y es uno muy peculiar que es que nos recomiendes una peli que te mole, bueno, un peli o serie, lo que tú quieras, sí, un disco sí. y una película. Bueno, espérate, no, un libro, una peli y un disco, un libro, una peli y un disco, que se me va. Vale, pues. A ver, tú tómate tu tiempo, que tenemos No, tiempo. no, no, que va, yo lo tengo ya súper claro. Mira, el último premio Planeta de Javier Ajá. Cercas, Terra Alta, Ajá. está, bueno, ahora, a ver, yo también tengo que decir Cuéntame de qué va más o que me menos. vuelve loca todas las tramas estas policíacas, de rollo de, a ver, es que yo soy un poco así, como estudié criminología, o al menos la empecé antes de dedicarme ya de lleno a la música, me gusta mucho Ajá. toda la investigación, todo el tema también es que me da pudor en estos tiempos hablar de esto, de que dice, bueno, es que estás masoquista, pero todo el tema del tema de la investigación de los crímenes seriales, Ah, bueno, pero está muy de toda bien, la es muy historia que interesante. O sea, de es todo. una novela policíaca. Una novela, sí, empieza con la historia también humana, ¿no? De un ser humano pues que tiene una vida terrible, durísima, y luego decide cambiar su vida, se hace policía, está en los temas de investigación, y bueno, y a raíz de un crimen brutal que se produce, pues aparece toda una trama donde se interrelacionan por relaciones personales, afectos, reflexiones, familias, la interrelación bueno, pues de lo que suponen las cosas alrededor de los crímenes, todas estas cosas. A mí es que me apasionan. Entonces, por eso recomiendo
Este libro bueno, me volvió loca. Y luego, otro libro que recomiendo. Sí. Ay, a ver, que se nos mueve mogollón la cámara. Estoy moviendo los tía por pero debe ser que debes tener la cámara encima de los libros, ¿no? Lo tenía todo puesto debajo de los tenía aquí en los pobres libros aprovechando. Ay, madre, que ahora parece que estamos en sesión DJ. DJ del Valle. Lo tengo en la habitación, para no dejar. Es El hombre mojado no teme la lluvia. Es un libro precioso de Olga Rodríguez, una reportera de guerra, una tía estupenda que trabaja ha trabajado para la SER, para El País. Y es una novela. Es una historia cuando ella vino a Irak con nosotras en el primer viaje, cuando fuimos en el 2003, antes de la guerra, del ataque, vinieron muchos periodistas, entraron con la delegación y entonces ella se quedó allí, ¿no? Los artistas ya volvimos todos cuando yo iba a producirse el ataque y entonces los periodistas se quedaron para cubrirlo. Ella se quedó y cuenta la historia es la historia de una familia. Sí. A través de cómo él va contando, a través de esta persona, como ella se quedó allí meses, pues cómo le va contando toda la historia de Irak, toda la historia de un poco de todo, bueno, pues habla de todo Oriente Medio, el conflicto israelo-palestino, y es muy bonito, es un libro que también hace un análisis muy interesante, político, de toda la situación, de cómo ha sido toda la trama de todas las guerras en Oriente Medio, pero sobre todo es un libro también que habla desde la humanidad, ¿no? De cómo viven los conflictos armados los seres humanos, cómo sigue la vida en mitad del horror y de los conflictos, cómo la gente vive acostumbrada a conflictos que duran años y años y años y cómo mantienen la vida, cómo son pues una boda, una fiesta, un cumpleaños, o sea, la vida más allá. Y el título es muy bonito porque es como un dicho árabe, ¿no? El hombre mojado no teme la lluvia. Cuando te lo han quitado todo, es muy revelador. Miedo, ya no tienes miedo. Entonces, cuando uno pierde el miedo. Cuando llueve sobre mojado, de alguna forma, ¿no? Cuando le dice, ¿puedo contar tu historia? ¿Puedo poner tu nombre? Dice él, sí. El hombre mojado no teme la lluvia. Puedes hasta poner una foto mía de quién soy, ¿no? Entonces, esas historias humanas en mitad de los conflictos que también son muy reveladoras, ¿no? Y nos hacen ver mapas de. También hay un libro maravilloso que recomiendo de Lidia Cacho, mi amiga del alma, de Lidia Cacho, por Dios, feminista, donde las haya. Lidia está ahora. Esclavas del poder leí yo y me pareció. Bueno, es brutal. Eso sí que es digno de leer, aunque bueno, te remueve las entrañas como mujer, ¿eh? Es brutal. Es durísimo, durísimo. Y ella ha escrito un libro que se llama Ellos hablan, también, que es la historia de los hombres que cuentan de diferentes perfiles las relaciones con sus padres, ¿no? Y ver la relación entre el padre y el hijo, ¿no? Y ver cómo la historia de la paternidad desde los diferentes perfiles y diferentes hombres, ¿no? Que también es muy interesante. Y luego, películas. Hay una película que que es latinoamericana, que es hermosísima, que ahora del Valle se me acaba de ir de la cabeza. Que es mi no pasa nada, tenemos tiempo, tú piensa. O cuéntanos de qué va y lo vamos sacando en contexto. Ay, Dios mío, siempre hablo de. Bueno, voy a irme primero al disco. ¿Al disco? Primero al disco para luego acordarme de la película. Claro que sí, sin problema. El disco, el disco tiene que ser Pacto de Sal, de Amistades Peligrosas. Pacto de Sal, pero bueno, yo hay una. O sea, esto es lo que hay. Nada, no se me nota que soy fan, ¿eh? No, no se nota nada. Nada. Lo último que ha hecho, a mí hay un artista al que admiro profundamente a todos los niveles, porque yo no puedo separar a la persona del artista, que es René, el de Calle 13. Ajá. Acaba de sacar un single, es durísimo, escucharlo es durísimo, pero para todos los artistas creo que es urgente y necesario escuchar. La letra que hizo, el desnudarte frente a tu público, la desnudez brutal de hablar de tus momentos íntimos de una dureza extrema, en momentos psicológicos y en momentos de autodestrucción y en momentos de. Es un análisis vital de él, de una reflexión desde sus orígenes hasta todo lo que ha vivido como artista de super éxito. Es una manera de desnudarte frente a la gente con tanta verdad y con tanta crudeza que es un tema demoledor. Yo os invito a que lo escuchéis. El single es René, porque ahora está en solitario y acaba de sacarlo y es, bueno, brutal. Pues tomo nota porque me parece muy interesante, muy honesto, ¿no? Por lo que me cuentas. Sí, es brutal. Como muy en carne viva, ¿no? Bueno, cuando la letra es
brutal. Y luego la película que se me ha olvidado y no la recuerdo. Bueno, si no, no pasa nada. Pero hay muchas maravillosas. ¿Otra que te guste? Hay una película maravillosa. Bueno, hay una película que recomiendo a todo el mundo. La cortina de humo. Es la historia... Bueno, ya lo dice todo un poco, ¿eh? Bueno, es buenísima, buenísima. Bueno, unos actorazos. Es una película antigua. La conozco. Vamos, es un peliculón. Y también para reflexionar y para hacerte ver cosas donde... Es la campaña política en Estados Unidos de dos candidatos. Sí. Y es cómo se fabrican las mentiras. Y cómo se manipula. Cómo se manipula, cómo se usa desde actores, recurren a Hollywood, recurren a los más brillantes cineastas, guionistas, y cómo construyen alrededor de pronto aparece, pues de pronto descubren que uno de los candidatos ha tenido un tema de agresión a menores, y entonces para lavar esa imagen eligen un país en el mapa, pues vamos a declarar una guerra allí, y vamos a montar la guerra contra el país, y empiezan el decorado, empiezan a montar la historia, y hay escenas brutales donde hay una chica como actriz que le dice, bueno, pero ¿qué es lo que voy a hacer exactamente? No, tú solo sales con un gatito en el brazo, y luego le ponen de fondo un pueblo en llamas, como que sale corriendo huyendo de un ataque de... Bueno, es brutal cómo se fabrican las mentiras. Sí, la hipocresía realmente a la que somos capaces de llegar para vender lo que sea, ¿no? Bueno, cortina de humo es, en estos momentos, fundamental. Revelador también, sí. Y luego está la película maravillosa, en estos momentos también, donde se ha utilizado tan repugnantemente el tema de las mujeres y el tema de la lucha y las manifestaciones de las mujeres por los derechos de todas, que no son actos lúdicos, sino que son actos reivindicativos, donde salimos a las calles para ponerle voz a las mujeres que son asesinadas, no para mítines, no para partidos de fútbol, sino que la gente sale a las calles y las mujeres, porque cada día miles de hermanas son violentadas en sus casas, aterrorizadas y torturadas en sus casas, violadas en sus casas y asesinadas impunemente. Y eso, pues para contrarrestar toda esa repugnancia, Sufragistas, una película maravillosa, de la lucha de las mujeres, brutal, brillante y maravillosa, y cómo las mujeres se unen, toman conciencia y luchan y cambian el mundo y lo hacen sin violencia. Eso es. Bueno, Cristina, la verdad que ha sido, no sé, muy emocionante hablar contigo. Siempre es un placer porque hablar contigo es como hablar con un libro abierto y aparte siempre desde la solidaridad, desde el feminismo, desde la cercanía. Y me presta mucho que estés viviendo estos momentos tan duros siempre con esa sonrisa en la cara y con esa energía y esa fuerza que te caracteriza. Yo desde aquí mandarte toda la fuerza de los asturianos y asturianas, que te queremos muchísimo, y espero que pronto podamos abrazarnos, podamos besarnos y celebrar que hemos podido con este virus tan horrible que nos está haciendo tanto daño. Yo creo que aquí no se rinde nadie. No se rinde nadie, porque somos unas guerreras y unos guerreros. Que ha sido un placer, que te adoro, que te quiero muchísimo. Gracias, Cris. Y deseando, ya te digo, tenemos mucho por delante, mucha música por delante, y Pacto de Sal está esperando para seguir con su multitud de conciertos y su gira nacional e internacional. Gracias por estar ahí siempre para mí, para nosotros, y que te quiero un montón, hermana. Lo mismo, amor. Muchísimas gracias, Cris, y adelante, que vamos a poder con ello. Por supuesto. De esta salimos juntos y juntas. Muchísimas gracias. A ti, amor. Hasta luego, Cris. Por encima